Con mensajes de amor y paz, capturó los corazones de muchos y el temor de otros. En sus últimos momentos, compartió una promesa eterna. Pero la oscuridad se cernía sobre él, llevándolo a un destino que parecía sellado. Condenado por aquellos a quienes vino a salvar, enfrentó el mayor sacrificio. La muerte no fue el final, fue el comienzo. Y en la oscuridad de la tumba, el aguijón de la muerte no prevaleció. Su resurrección lo cambió todo. La muerte fue vencida y la vida eterna fue asegurada. Este es el legado de Jesucristo, el sacrificio, el triunfo, la promesa de salvación. Recordemos la historia más grande jamás contada. Ven y ve el triunfo de Jesús y el regalo más grande para los que creen en Él. Aleluya, gloria a Dios. Él ha resucitado. Amén. Damos gracias al Señor por estar ya en vivo. Estamos conectados ya, Druel. Estamos contentos de estar aquí en la casa del Señor. La verdad que es un gozo poder presentarnos en este tiempo. Ahora sí, estamos ya en directo. Saludamos entonces a todos los que están aquí, a todos los que ya mencioné de entrada. Solo me quedé aquí con Pri, que ella es de Brasil, vive en Leyland y está aquí de visita con nosotros. A mi hermano Máximo también y a todos los demás que nos acompañan, los invito a que se pongan de pie, a que se saluden, que se den un abrazo de resurrección, que de verdad puedan expresarse el amor de Cristo. Y la iglesia extendida, la iglesia del Señor, les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Queremos decirles que les amamos y que estamos contentos de que estén con nosotros y decirles que estaremos uniéndonos en un ayuno congregacional. Ustedes pueden hacerlo desde el lugar donde se encuentran, estén orando por nosotros por ustedes y que el Señor les bendiga. Ayuno congregacional, lunes 1 de abril. Continuamos con nuestra oración intercesora, seguimos orando por las familias, seguimos orando por las circunstancias y le pedimos al Señor la bendición especial por ustedes. También queremos informarles que dentro de nuestras actividades ya tenemos abierto nuestro discipulado en la ciudad de Homestead. Si hay alguno de ustedes que vive en esa área, pues comuníquese con nuestra iglesia, háganoslo saber por la página web, háganoslo saber por cualquiera de los miembros y conéctese a este lugar donde estamos llevando la palabra del Señor. También queremos decirles que continuamos con nuestro taller de matrimonios. Estamos felices de poder estar creciendo como parejas y aprendiendo a llevarnos cada día mejor. También queremos decirles que estamos invitándolos para este mes de abril. La próxima semana damos la fecha para que se acerquen a este lugar y vengan a aprender de una manera divertida, de una manera diferente y que puedan tener ese crecimiento que estamos anhelando a través de nuestro programa Pescadores de Respuesta. Así que el Señor les bendiga y les amamos y qué bueno que estén ahí con nosotros y ahora prepárense para conectarnos a nuestra enseñanza de esta tarde. Aquí la iglesia está gozosa, se saludan todavía, pero los vamos a llamar para que se acerquen a sus asientos para que podamos ya dar comienzo a nuestra enseñanza de hoy. Ya tenemos a nuestra hermana Blanquita aquí con nosotros también. Blanquita, Dios le bendiga, qué gusto verla y qué bendición poder ver a la iglesia contenta. Mi hermana Erika, el Señor le bendiga. Y a cada uno de ustedes un saludo muy especial. A nuestros hermanos americanos,
Michael y Don Pete. El Señor les bendiga. Hi, how are you, my friend? Huh? Okay, you're welcome. Bueno, mi amada familia, Osvaldito, Sori, el Señor les bendiga. A mi hermano Máximo ya lo saludé, María. Qué bueno verlos a todos. Mis hermanos, vamos entonces a tener la actitud ya para recibir la palabra y vamos a orar. Decimos, Padre, venimos delante de ti con un corazón agradecido. Gracias, Padre, por haber venido a este mundo por amor. Hoy, amado Padre, reconocemos y celebramos la resurrección de Jesucristo. Celebramos el triunfo sobre la muerte. Gracias, Padre, por permitirnos decir con toda seguridad a todo el mundo que Jesucristo está vivo. Gracias, Padre, por permitirnos gozar del poder de la resurrección en nuestra vida diaria. Y gracias por permitirnos ser guiados por el poder del Espíritu Santo para conocer y crecer en la verdad, la cual nos hace libres y nos permite vivir la vida abundante y nos hace herederos de las promesas eternas. Por eso, como tu iglesia, nos unimos en oración en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y la iglesia aquí y allá dice amén y amén. Mis amados hermanos, esta noche como familia de TGM aquí presente y la iglesia extendida en cualquier lugar a donde se encuentren, estamos unidos en un mismo sentir para celebrar con gozo la verdad espiritual que anuncia que Satanás ha sido vencido por la obra redentora de Cristo Jesús. Podemos decir amén. Esta poderosa noticia debe de fortalecer nuestra fe, debe de llenarnos de esperanza, así como debe de crear en nosotros o desarrollar un profundo agradecimiento con Dios por haber dado a su Hijo para que gocemos de la vida. Debemos de entender también que la obediencia de Jesús al Padre establece la diferencia de otros líderes religiosos que se levantaron en esta tierra, que murieron y que siguen muertos. Para cada uno de nosotros, los hijos y las hijas de Dios, la muerte, la resurrección de Jesucristo es nuestra victoria. Pueden decir amén, mis hermanos. Ya les dije que no tengo que preguntarles, que ustedes espontáneamente cuando sientan ese anhelo de decir amén, digan amén. Fíjate que esta victoria que hemos obtenido por la obra de Cristo, Satanás trata de restarle importancia. Satanás trata de destruirla con sus mentiras y con sus engaños. Y la única razón por la cual él intenta eso es porque está derrotado y no quiere que la gente se dé cuenta de su derrota. Pero lo que sí es cierto es que la victoria de Jesucristo es el cumplimiento del plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Ese acto de obediencia quedó sellado con una poderosa frase que fue expresada por Jesús en la cruz, llena de satisfacción y de júbilo, y que es: consumado es. Y aunque esa palabra consumado es resulta ser una expresión de victoria para nosotros los cristianos, no debemos ni podemos negar que Jesucristo tuvo que pagar un precio muy grande, muy alto. Y ese precio fue morir en la cruz. Todos debemos de saber que la crucifixión era una de las formas más crueles para que una persona terminara con su vida. Las razones eran el inmenso sufrimiento y dolor que había y la profunda humillación que tenía que pasar. La víctima que llegaba a la crucifixión era expuesta públicamente a todos los espectadores. Esto se realizaba en las afueras de Jerusalén,
en un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Se dice que este lugar fue nombrado así porque allí era el lugar, era el monte a donde se llevaban a los delincuentes, a donde se llevaban a los criminales para sufrir del castigo y hacerlos morir de una forma vergonzosa y de una manera muy lenta. La tortura física era intensa. Sus cuerpos eran colgados o en otras ocasiones eran clavados en un madero, pero no tocaban los órganos vitales. Y al no tocar los órganos vitales, el criminal pasaba mucho tiempo colgado, resistiendo la adversidad del clima, resistiendo sus necesidades fisiológicas, resistiendo la burla. Era tan repulsivo este acto que los mismos habitantes de Roma, los mismos políticos de Roma reservaron este tipo de muerte solo para esclavos y extranjeros que consideraban que habían cometido algún delito. Mi amada familia, mi pregunta hoy es: ¿cuál era el delito que cometió Jesús? ¿Cuál era el delito para que él hubiera sido llevado al monte de la calavera y haber sido crucificado de la manera en que se realizó? Mateo 27, 22, 23 nos da una enseñanza bien interesante que permite responder esta pregunta. Dice la palabra del Señor: Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Él no había hecho ningún mal para haber sido condenado. Aunque este pasaje bíblico no es gratificante porque encontramos a Jesús en una condición no esperada, en donde las personas lo están condenando injustamente como un criminal, debo de decirles con autoridad y con firmeza espiritual que a pesar de ese momento desagradable, Dios seguía siendo Dios. ¿Pueden decir amén? Dios no había perdido el control. Nosotros debemos de creer que en ningún momento Dios había caído en la trampa de Satanás. Ahora Dios sabe lo que está sucediendo a pesar de que su Hijo Jesucristo está viviendo la crueldad humana. Mi amada familia, Dios entiende por qué y para qué está permitiendo este momento en la vida de Jesús. Y usted me preguntará de esas preguntas interesantes que me hacen: pastor, lo que usted está diciendo es entonces que la muerte de Cristo era parte del plan de Dios. Bueno, no te lo estoy diciendo yo, te lo dice la palabra del Señor. Vamos a Hechos 2:23. Dice la palabra del Señor: pero Dios, ¿qué? Sabía lo que iba a suceder. ¿Y qué? Su plan predeterminado se llevó a cabo. ¿Cuándo? Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley. Escucha esto: gentiles sin ley. O sea que no había una ley justa, no habían personas justas. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Mi amada familia, nuestra seguridad es que Dios tiene un poder soberano sobre todos los acontecimientos que ocurren en este mundo. A Él no se le escapa nada, incluyendo la muerte de su Hijo Jesucristo. Es claro decir también que no podemos quitarle la responsabilidad a los políticos. No podemos quitarle la responsabilidad a los líderes religiosos. No podemos quitarle la responsabilidad a los romanos. No podemos quitarle la responsabilidad al pueblo que gritó: crucifíquenlo.
Pero tampoco podemos quitarle responsabilidad a Satanás como un manipulador de la maldad. Pero sí podemos decir que todo lo que aconteció estaba en el conocimiento de Dios. Todo fue parte de un plan perfecto para el cumplimiento de su propósito eterno en favor de cada uno de nosotros, usando la maldad del humano para nuestra redención espiritual. Gloria a Dios. Ahora, yo quisiera que nos trasladáramos de aquí a ese lugar llamado el Gólgota y que nosotros pudiéramos ver a Cristo en la cruz. Porque ese es el lugar de nuestro encuentro, en la cruz. Y yo quisiera que nosotros pudiéramos encontrar significados espirituales que nos benefician cuando Él estuvo en ese lugar no deseado. Yo voy a compartir 3 significados de muchos que puede tener. Significados que deben de darnos esperanza. Significados que deben de llenar nuestra vida espiritual. Y el primero de ellos lo encontramos en Juan 19, versículo 17 al 18. Dice la palabra del Señor: Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado lugar de la calavera, en hebreo Gólgota. Ahí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros 2 con él, uno a cada lado, y a Jesús en medio. Lo que queremos resaltar es que uno de los propósitos por el cual Dios permitió que Jesús llegara a la cruz era para establecer el juicio sobre el pecado en beneficio de nosotros los pecadores. Tremendo, ¿verdad? La pérdida de la justicia humana fue la poderosa razón para que Dios ejerciera su justicia divina. Mi amada familia, debemos de entender que fue hasta que Jesús vivió la experiencia del Calvario y estuvo en la cruz, fue que Él conoció en carne propia lo que era la maldad del hombre. Pero también allí conoció la ira de Dios cuando se interpuso por cada uno de nosotros. La ira de Dios que debía de caer sobre ti y sobre mí fue Jesús quien se expuso para que nosotros fuéramos liberados de la muerte eterna. Fue en esa cruz cuando Jesús cargó los pecados que Él pudo sentir el abandono de Dios. Lo que Él nunca había sentido, lo vivió allí. Ahora, no se nos debe de olvidar, amada familia, que Jesús llegó a esa cruz de manera voluntaria para cubrir tu pecado y para cubrir el mío. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, que hizo Cristo, murió por ti y por mí. Ahora, si nos ponemos a pensar detenidamente quién está en la cruz, quién es el que está allí, pues diríamos con toda certeza el Cordero de Dios. Recordemos que la tradición judía enseñaba que durante la fiesta de la Pascua se sacrificara el mejor cordero que la familia había criado para estas fiestas. Humanamente, escucha lo que te voy a decir, era una decisión muy difícil, pero muy difícil, porque no es fácil darle la mejor ofrenda a Dios. Y entonces yo me imagino que el jefe del hogar llegaba y miraba su rebaño desde que lo empezaba a criar para prepararlo para estas fiestas. Y él podía notar que uno iba creciendo más y otro venía acompañando y miraba los terneros crecer y se sentía orgulloso de cómo iban creciendo.
Pero el día que tenía que entregarlo, ese día ya no quería dar el mejor, porque se había apegado a lo que no le pertenecía. Él tenía que darle la mejor ofrenda a Dios. Qué lucha la que nosotros tenemos en nuestra mente cuando estamos delante de Dios. Y ese mismo fue el problema que tuvo Caín con su ofrenda. ¿Recuerdan la ofrenda de Caín y Abel? Él no quiso darle lo mejor a Dios. Él quiso darle lo que él decidió darle. Y te voy a decir algo. A Dios no le interesa la cantidad. A Dios no le interesa que tú puedas venir y decirle, Señor, es que yo traigo esto. No, a Él le interesa dos cosas. A Él le interesa tu obediencia y le interesa tu humildad. Esas son las verdaderas razones por las cuales el Señor se alegra y puede decir que una ofrenda es agradable. Porque en tu corazón Él puede percibir que lo estás haciendo sin tristeza ni necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y fíjate que es hasta maravilloso que Dios mismo nos da el ejemplo de las ofrendas, porque Él ofrendó lo mejor que tenía. Él ofrendó a su Hijo. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mira, la palabra escatimar quiere decir que Él no se guardó, Él no negó, Él lo entregó todo. ¿Por quién? Por ti y por mí. Pero ¿cómo funcionamos nosotros? Ponte en el lugar cuando tú vas a tu granjita y ves el rebaño de ovejitas que has criado y terminas diciendo, no, esta la voy a dejar para el otro año. Es la mentira de uno. Esta la voy a dejar para el otro año porque la voy a fortalecer más para que el próximo año sea más fuerte y para que Dios la vea mejor. No, te la terminaste comiendo a medio año. Pero Dios conoce nuestros corazones y conoce nuestras intenciones. Ahora, dejando la tradición y volviendo al tiempo de Jesús, quiero decirte que la entrega de Él por nosotros hizo que este sacrificio de animales quedara inválido. Hebreos 9, 13, 14 dice, de acuerdo con la religión judía, las personas que están impuras no pueden rendirle culto a Dios, pero serán consideradas puras si se les rocía sangre de chivos y toros y la ceniza de una becerra sacrificada. Esto es lo que decía la religión judía. Pues si todo eso tiene poder, escucha, más poder tiene la sangre de Cristo, porque por medio del Espíritu, y aquí está hablando del Espíritu Santo que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Amén. Entonces, pues, dale un aplauso al Señor entonces. Gracias, Jesucristo. Gracias por tu obra. Entonces, ¿qué interpretamos? Que estos rituales judíos purificaban la apariencia de las personas. Llegabas, te rociabas y te echabas las cenizas y ya salías, entre más ceniza y entre más blanco salías, podías creer que estabas más puro. Pero tu corazón seguía siendo el mismo. Qué tremendo somos nosotros, que creemos que venimos a la iglesia y que por venir a la iglesia
ya somos santificados. Que porque leemos la Biblia. Hermano, hay que practicar la palabra del Señor. Dice la Biblia que no hay que ser oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Y también Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, ¿qué? Entrará en el reino de los cielos. Fíjate que de igual manera, estas tradiciones judías, religiosas o de este tiempo, se comparan hoy en día con rituales y penitencias que se hacen alrededor del mundo. Estas responden a la parte emocional, son entretenimiento, pero todo es externo. Lo que Dios quiere ver es lo que hay adentro de ti, ese cambio. Si no hay transformación, no tiene sentido poner nuestra confianza en este tipo de actividades. Entonces tú me vas a preguntar, ¿y entonces en qué confiamos, pastor? Hebreos 12:2. Mira lo que dice la palabra del Señor. ¿En quién vamos a poner nuestra mirada? Puesto los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Mi amada familia, Jesús enfrentó con gozo. Escucha esto. Él no lo hizo con tristeza, ni obligado, ni en necesidad, Él lo hizo con gozo. Su agonía en la cruz tenía significado. Por eso debemos de ver a Jesús como nuestro único ejemplo y modelo para seguir adelante. Además, quiero decirte de que su entrega, o por su entrega, alcanzamos 3 cosas importantes. La primera, el perdón de nuestros pecados. ¿Puedes decir eso? El perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por eso. También fuimos rescatados de la muerte eterna. ¿Puedes decir eso? Gracias, Señor, por haberme rescatado de la muerte eterna. Y en tercer lugar, por la obra de Jesucristo, nuestra relación íntima con Dios fue restaurada. Volvimos a ser amigos de Dios. El segundo significado, mi amada familia, que debemos de agradecerle a Jesús por haber llegado y por haber estado en esa cruz, lo encontramos en Juan 19, verso 19 al 20. Y dice la palabra del Señor: y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego, para que muchos pudieran leerlo. Fíjate que hay escritores que dicen que fue escrito en hebreo para hacérselo saber a toda la comunidad que estaba a su alrededor. Dice que fue escrito en latín para que los oficiales de alto rango supieran quién estaba allí. Y fue escrito en griego para que todo el extranjero que llegaba pudiera saber lo que estaba sucediendo. Fíjate que Pilato puso este rótulo en forma de burla y vergüenza, porque el rótulo anunciaba la razón por la cual Jesús había sido crucificado. Él, Pilato, la multitud, los religiosos, los políticos, no sabían verdaderamente que al que estaban crucificando era el Rey de Reyes y Señor de Señores. No sabían que al que estaban crucificando era el dueño del universo, dueño y creador de todo lo que existe en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra. Juan 19, 21 y 22
nos da un aporte más sobre esto. Y dice, entonces los principales sacerdotes se opusieron y le dijeron a Pilato, cambia la inscripción, o sea, cambia la escritura. Ahí hay algo, ahí hay un error grande. El rey de los judíos, por una que diga, él dijo, yo soy el rey de los judíos. O sea que la petición que le estaban haciendo a Pilato es que le quitara el rey de los judíos por la frase, él dijo que era el rey de los judíos. Y Pilato dijo, no, dijo Pilato, lo que he escrito, escrito está y así quedará. Pero ¿por qué los religiosos vinieron a pedirle esto a Pilato? Bueno, déjame decirte que para los líderes religiosos era una humillación, pero severa, ver el hecho que el rey de los judíos estaba siendo muerto de la manera más cruel, más inhumana, y que aquel que se decía ser el libertador de los judíos fue crucificado por los romanos. ¡Qué tremendo! ¡Qué manera de manejar la política! Entonces Pilato se sentía, ¿cómo se sentía Pilato? Pues, no, a ver si Pilato se sentía contento, que le estaba demostrando a todo su alrededor que los romanos tenían a este hombre en la cruz. Pero yo quiero enfocarme en el corazón duro de los sacerdotes. Corazón duro es la representación de tres actitudes negativas en nosotros: rebeldía, incredulidad y necedad. Eso es lo que había en el corazón de estos hombres. Ellos trataban de negar la divinidad de Jesús. Fíjate qué increíble cómo ellos, siendo los que enseñaban la doctrina, la palabra de Dios, enseñaban los manuscritos, querían negar lo que ellos mismos sabían que era verdad. Pero hubo un hombre que estando Jesús en la cruz, reconoció que el que estaba en ese lugar, en esa cruz, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si ustedes me preguntan quién es ese, pues vamos a Lucas 23, 39 al 42. Escucha qué poderosa la palabra del Señor. Y dice la Biblia, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Egoísmo, egocentrismo. Verso 40. Respondiendo el otro, le reprendió, humildad, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos. Mas este dijo, ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús, mira qué expresión más linda, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre con sus palabras reconoce que Jesús era el Rey de Reyes. Y cada uno de nosotros deberíamos de identificarnos con este hombre en esa posición a donde él estaba. Nosotros deberíamos de entender que debemos de venir con humildad delante de Dios a pedirle que se acuerde de nosotros. El salmista decía, ¿y quién soy yo para que tú tengas memoria de mí? Pregúntate, ¿y quién eres tú? ¿Y quién eres tú? Nuestro clamor debe ser, Padre, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Probablemente este hombre
en su acto de humildad, le pide que lo perdone. Le pide que lo acepte a pesar de sus errores y sus pecados cometidos que probablemente han dañado a otras personas. Ese, mi amada familia, es el fruto del arrepentimiento. El fruto del arrepentimiento que nos abre la puerta a la bendición. Hoy vivimos en el tiempo de la gracia. El favor de Dios está con nosotros. Nosotros podemos venir delante de Él para ser hechos nuevas criaturas y para que vivamos de la manera en que agrada al corazón de nuestro Padre Celestial. Y si vivimos de esa manera, entonces vamos a poder escuchar la voz que dice en Lucas 23:43, cuando le respondió al hombre que estaba con él: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Hermanos, eso es lo que el Señor anhela de cada uno de nosotros. Un corazón redimido, un corazón humilde, un corazón obediente, un corazón dispuesto. Que vivamos en la verdad y que podamos reconocerlo a Él, quien es nuestro Rey de Reyes. Luego de esta frase se cumple otra profecía más. Porque en el tiempo que Jesús estuvo en la cruz, fue un tiempo de cumplimiento de profecías dadas por profetas tiempo atrás. Y mira lo que dice Juan 19:23 y 24. Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba abajo en una sola pieza. Así que dijeron: en lugar de rasgarla, tiremos los dados para ver quién se la queda. Con eso se cumplió la escritura que dice: se repartieron mi vestimenta entre ellos y tiraron los dados por mi ropa. Así que eso fue lo que hicieron. La veracidad de la palabra de Dios. La veracidad que hace que nosotros estemos completamente seguros que lo que dice este manual de instrucción, que lo que dice la palabra, se cumplirá al pie de la letra. Dice el verso que el cielo y la tierra podrán pasar, mas mi palabra no pasará. Pero también quiero llevarlos al jardín del Edén. Quiero trasladarlos del monte de la calavera al jardín del Edén. ¿Y por qué, pastor? Bueno, porque fíjate que ahí fue donde Adán cometió la desobediencia y pecó. Ahora, mi pregunta es: ¿qué hizo Dios con la vida de Adán cuando encontró el pecado en él? Mira, lo que Dios hizo fue que Él mismo lo vistió. Escucha, Dios vistió a Adán y con esa ropa cubrió su pecado. Pero para que Jesús nos perdonara a nosotros, ¿qué hizo Dios? Es tremendo, hermanos. Pues lo que hizo Dios para que Jesús perdonara nuestros pecados fue que le dijo que Él tenía que quitarse su corona. Se tuvo que quitar su corona en el reino celestial. Y no solo se quitó su corona, sino que Él mismo vino a la tierra y se quitó la túnica. ¿Para qué? Para ponerse la toalla. Para ser un siervo, un servidor de cada uno de nosotros. Y como servidor fue que caminó en el Gólgota y ahí fue desvestido por la crueldad humana. Y Él tuvo que desvestirse por amor a nosotros,
para que nosotros pudiéramos ser transformados. Yo no sé si tú entiendes la grandeza del mensaje de Jesucristo a través de su obra que nos hace libres. Pero yo le pido al Espíritu Santo que tú puedas entender en tu espíritu lo maravilloso que es vivir en el Espíritu y entender lo que estamos hablando y recibirlo con gozo, con entusiasmo, con disposición de decirle al Señor: alabado seas por lo que has hecho. Fíjate que el Señor quiere transformarnos para que adoptemos el carácter de Jesús. Él quiere que nosotros, con el acto que Él vivió de ser desvestido, ¿qué quiere Él con nosotros? Que nosotros seamos revestidos. Mira qué glorioso. Y ser revestido implica dejar atrás nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Efesios 4:24. ¿Qué dice Efesios 4:24? Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La Biblia nos enseña que al ser revestidos nos unimos a Cristo Jesús en nuestra manera de actuar, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, y aprendemos a vivir de acuerdo a su ejemplo. Y el tercer significado, mi amada familia, ese tercer significado que encontramos en el momento que Jesús está en la cruz, lo vemos en Juan 19, 25 al 27. Dice la palabra del Señor: estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena, las mujeres al pie de la cruz. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, que este discípulo amado es Juan, dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Fíjate que muchos piensan equivocadamente que Jesús pudo soportar todo lo que vivió porque era el Hijo de Dios. Y la gente dice: no, si como era el Hijo de Dios, podía estar ahí, aguantar y resistir. Él podía tener fuerzas que nadie más podía tener. Pero este pasaje que acabamos de leer nos demuestra que su madre era María, que él era de carne y hueso. Y que esto nos permite aclarar dos puntos. El primero es que en medio de su profundo dolor y sufrimiento, él piensa en el bienestar de las personas. Y lo segundo es que él da honra a su madre al hacer notar su preocupación acerca de quién la cuidaría en el tiempo de su ausencia. ¿Qué ejemplo el que recibimos de Jesús? Él rompe en la cruz. Por eso es que la cruz es un lugar a donde hay liberación. Él rompe allí que el egocentrismo. Él rompe el egoísmo. Él rompe el orgullo. Él rompe la avaricia. Él rompe la codicia. Él rompe cualquier emoción distorsionada que hay en tu corazón o en tu mente. Él ya no quiere que nosotros vivamos como víctimas o manipuladores de situaciones. Es más, Jesús nos da un ejemplo de lo anterior cuando cumple otra profecía. Juan 19, 28 al 29 dice: Jesús sabía que su misión ya había terminado. Y para cumplir la escritura dijo: tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Jesús, mi amada familia, nos demuestra que en medio de su gran dolor, que en medio de su necesidad, dijo tener sed.
Y es probable que nosotros muchas veces estemos en medio de situaciones en donde tengamos necesidad y lo único que se nos viene a la mente es cómo nosotros vamos a suplir nuestras necesidades. Pero en la práctica Jesús dijo algo más grande. Él dijo que Él era el agua viva, que todo el que tomara de su agua nunca más volvería a tener sed. Él pudo haber tenido una necesidad física, pero Él siempre estaba con las manos abiertas para suplir nuestras necesidades espirituales. Podemos dar un amén a esto. ¡Ja! Tremendo. Y Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y entonces hay personas que están en contra de Jesús y han dicho, murió humillado. Pero yo te voy a decir dos cosas importantes en relación a este versículo de Juan 19:30. La primera fue que inclinó su cabeza. Ese acto representa la devoción y la humildad delante de Dios. Y lo segundo es que nadie lo mató. Dice la palabra que Él entregó el espíritu. Nadie se lo quitó. Él lo entregó por voluntad propia. ¿Qué quiere decir esto, mi amada familia? Que la muerte no tenía dominio sobre él. Aleluya. La deuda está pagada. Consumado es. Esta frase de consumado es representa el final del antiguo pacto y el comienzo del nuevo pacto que nosotros debemos de entenderlo con claridad. El nuevo pacto permite que tú y yo nos relacionemos de una manera totalmente diferente con Dios, con nuestro Padre. Consumado es, te voy a dar un ejemplo para que lo puedas entender más claramente. Podemos ejemplificarlo cuando un pintor de estos pintores que hacen cuadros de brocha corta, pequeña, chiquita, pintores de verdad, no de paredes, que son otro tipo de pintores. Y él termina una obra de arte. Y cuando él termina la obra de arte, él la examina, le da vuelta al cuadro, la ve por aquí, la ve por allá, la pone de abajo, la pone para arriba, la ve. Y llega un momento que este pintor dice, la obra está terminada. ¿Y saben cuál es la manifestación del pintor para poder tener claridad que esa obra está terminada? Saca otro pincel chiquito, lo pinta de negro y la firma. Esa obra ya firmada ya no puede ser cambiada, aunque venga otro pintor más profesional que él y le diga, mira, es que le faltó aquí más arte, es que si le hubieras puesto otro color se los puede añadir. El pintor que es pintor y que entiende la regla es que cuando ya puso su firma, la obra fue terminada. Mi amada familia, eso mismo es lo que Dios consideró cuando Jesús dijo, consumado es. La obra está terminada. La misión ha sido cumplida por completo. Ya no hay más que agregar. Nadie puede mejorarla ni cambiarla. Nadie puede modificarla, aunque se considere el líder espiritual más capacitado, se considere que es más inteligente, o la persona adinerada o que ha hecho más obras buenas. La verdad es que fue Jesús quien en la cruz dijo,
consumado es. ¿Se los pido o lo dicen? Amén, gloria a Dios. Ahora la pregunta final. Venga para acá, mis hermanos. Me hace falta verlos aquí. La pregunta final. Venga para acá. Escuchen bien la pregunta porque esto es importantísimo. Ya nos conectamos otra vez. A poner a la práctica el taller de pareja. Conectados. La pregunta final. ¿Cuántos de nosotros aquí? Pero respóndanme. Hoy sí quiero ver su expresión. Me levantan la mano para yo poder estar seguro. ¿Cuántos de nosotros aquí y cuántos de la iglesia extendida estamos seguros de que Jesús cumplió su obra perfecta en esta tierra y que la frase consumado es resulta ser una verdad espiritual en mi vida? Vamos a ver. Espérense, voy a pasar el escáner. Allá. Ok. Solo me faltó uno allá que no sé. El compañero allá. Ahí está, dos manos ahí levantadas. Pues sí. Entonces puedo decir que el 100% de lo que estamos aquí, estamos aseverando de que la palabra consumado es, que la obra está terminada, es una verdad en nuestras vidas. Qué bendición que podamos reconocer esto. Pero quiero hacerles la pregunta complementaria. Si estamos completamente seguros de que esta es una verdad espiritual, entonces ¿por qué dudamos? ¿Por qué vivimos afligidos? ¿Por qué estamos tan apegados a la material si creemos que la obra está terminada? Como que resultara ser una incongruencia de vida entre lo que Jesús hizo y lo que yo vivo. Y entonces me preocupo por cosas que no tienen valor cuando Él ya dio el pago al rescate más importante, cuando Él ya dijo la deuda está pagada, cuando Él ya dijo que si vivimos, vivimos para Cristo y si morimos, eso es ganancia. Si la obra verdaderamente está pagada en tu vida, ¿por qué no demostramos delante de Él que somos personas restauradas, renovadas, transformadas, que vivimos celebrando la victoria de Cristo en esta tierra, aún a pesar de situaciones, así como Él fue con gozo a la cruz? Y yo te voy a decir tu potencial respuesta, y no la de todos, pero algunos de ustedes. Y entonces tú me vas a decir, es que pastor, esto pasa porque somos humanos. Esa es la respuesta más sencilla que damos, es una justificación. Somos humanos. Y está bien, pero no te quedes con esa mentalidad, porque no vas a crecer y a madurar en Cristo Jesús. Yo te quiero decir en esta noche, y te animo a que afirmes tu corazón de esta verdad espiritual de consumado es, a lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Dijo el Señor, el apóstol Pablo, en realidad también yo he muerto en la cruz. Por ahí hay que empezar, mis hermanos, por morir en la cruz. Pero debemos de morir junto con Jesucristo. Y ya no soy el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Esa es la verdad, mi hermano. Hay pastores que yo me lo podía en Reina Valera, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Quién vive ahora? Mira, si Cristo vive en ti, tu vida nunca más volverá a ser igual.
El apóstol Pablo era un criminal. Él estaba haciendo en su ley y en su estilo de vida lo que aparentaba ser correcto. Pero un encuentro verdadero con Jesús cambió su vida. Y la cambió para siempre. Y no volvió a tener malas intenciones con los cristianos, sino más bien su verdadera intención era bendecir la vida de los cristianos. Mi amada familia, como creyentes de la obra de Cristo, escucha bien lo que te voy a decir. Debemos de estar convencidos que el final de la historia se va a cumplir tal como la palabra de Dios lo establece. Jesús volverá a su iglesia para que vivamos con Él en su reino por la eternidad. Pueden decir amén a eso. Mientras tanto, mientras Él vuelve, debemos de seguir creciendo y madurando en Cristo Jesús. Debemos de vivir confiadamente teniendo la paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo puede venir de Él. Debemos de vivir un día a la vez, no teniendo miedo por lo que pueda suceder el día de mañana o lo que va a pasar si yo hago esto o yo hago lo otro, si voy o vengo o qué. No podemos vivir así porque confiamos en aquel que ya venció en la cruz. Mira, mi amada familia, lo que debemos de hacer ahora es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a tener la capacidad y el poder para creer lo que estamos escuchando. Porque la fe, ¿por dónde viene? El oír la palabra de Dios. Por ahí, pidámosle al Espíritu Santo. Mi labor, escucha, como ministro del Evangelio, no es venirte a motivar. No es venirte a que salga la victoria y el victoria. No, te desafío a que cargues la cruz. Te desafío a que tomes la cruz. Porque vivir para Cristo es un verdadero desafío. Si tú quieres caminar con Cristo, tienes que renunciar a todo aquello que te aleja de los principios del reino de Dios. Ese es un verdadero desafío. Y sabes que a los que viven en el carácter de Cristo, ¿sabes cómo los que están allá le dicen a uno? Religioso o legalista. Porque haces lo que la palabra de Dios dice. Aún mismos cristianos, mismos pastores, mismas personas de la obra. Ay, no, es que tu pastor es demasiado religioso. Hermanos, vivir para Cristo es una exigencia. Y el modelo que tenemos es el mismo. Y Él no es permisible. A Él le agrada que vivamos en integridad, en honestidad, en santidad. Él quiere que nos respetemos los unos a los otros, que nos amemos, que en vez de ver las deficiencias o en vez de ver las debilidades, nos apoyemos, nos amemos, que no nos juzguemos, que no nos critiquemos, que vivamos en el amor de Cristo, porque solo de esa manera vamos a demostrar que es verdad que Cristo está en tu corazón. Es la única manera. Por eso, mi verdadera misión aquí es venirte a afirmar en los principios espirituales. Es que camines en la verdad. Es decirte que lo único que nos queda es reconocer a aquel que dijo esas poderosas palabras en Lucas 11, 25 y 26, cuando el mismo Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La pregunta que Jesús hace: ¿lo puedes creer? Y la pregunta que yo hago es:
lo puedes demostrar en vida. Si tú quieres que el Señor haga una diferencia en tu vida, si tú te has dado cuenta hoy de que probablemente no has caminado por el camino correcto, que tú hoy te das cuenta de que has ofendido a Dios con tus acciones y con tus actos, y que tristemente te veniste a dar cuenta porque otro te lo dijo, no porque tú te diste cuenta. Pero hoy eres confrontado por el Espíritu Santo. Y has sido de esos que ha buscado la ovejita más flaca para dársela al Señor. Y ha sido de esos que no ha tomado en serio el hecho de que Cristo fue a la cruz. O que ha sido de esos que ha visto la bendición de Dios y sigue viviendo como tú quieres vivir. Yo quiero decirte que las cosas así no funcionan. Y te lo digo en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero decirte que si ustedes quieren vivir bajo sus reglas, bajo sus decisiones, quieren vivir haciendo su propia voluntad, aparentando que son cristianos, pero en lo interior no hay evidencia para el Señor. Yo quiero decirte que las cosas así no funcionan. Y te lo digo en el amor de Cristo. Porque después de haber visto o haber aprendido del evento más glorioso que la iglesia pueda tener y conocer, yo lo único que puedo decirle al Señor en esta noche es: acuérdate de mí. Y te lo digo de corazón. Yo le digo al Señor que se acuerde de mí. Y todos debemos de tener la necesidad de decirle al Señor que se acuerde de nosotros. Porque todos queremos el premio. Todos queremos irnos al reino de los cielos. Pero no todos queremos vivir en la obediencia que Él demanda. Y por apariencia muchos. Pero no se trata de aparentar. Se trata de vivir. Y yo en esta noche quiero decirte que Jesús vino para eso. Jesús vino para liberarnos. Liberarnos de toda opresión, de toda cautividad, de toda ceguera espiritual. Que Jesús vino para darnos vida y para darnos vida abundante. Y la única manera de hacerlo es entendiendo lo que está escrito en Juan 18:37. Dice la palabra del Señor en Reina Valera, no lo tenemos ahí, pero dice la palabra del Señor. Le dijo entonces Pilato, ahí lo tenemos ya. Luego, ¿eres tú rey? Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Escucha, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Tú quieres pertenecer al reino de los cielos? Y reconocerlo a Él como Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué tienes que hacer? Oír su voz. Dice que las ovejas escuchan la voz del pastor. Mi pregunta es: ¿has escuchado esta noche la voz de Dios? ¿Quieres venir delante de Él con un corazón humilde? ¿Quieres tú
volver a comenzar. Porque Dios es, lo más lindo que tiene el Señor en este tiempo de la gracia es que nos permite volver a comenzar. Nosotros en buen salvadoreño decimos borrón y cuenta nueva. ¿Para cuántos esta noche es una noche de borrón y cuenta nueva? Pero levántame la mano, gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Aquí por este lado, Dios te lo bendiga, Dios 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 lo bendiga. Dios lo bendiga. God bless you, God bless you. God bless you. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Mira, no pelees con el Señor. Pero eso sí, si tú levantaste, por eso te pedí que levantaras la mano. No para lloverte ni para que los demás te vean. Es porque a veces tenemos que dar un paso de fe. Es comprometernos a nosotros mismos y decirle, Señor, yo quiero caminar contigo. Yo quiero ser una ofrenda para ti. Pero no una ofrenda cualquiera. Yo quiero ser la mejor ofrenda. Que si alguien va a decir, veamos a los escogidos del Señor, que puedan decir, vengan todos ustedes remanentes del Señor, porque ustedes son de olor fragante para Él. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y que este tiempo de resurrección sea el mejor momento para que nuestra alma y nuestro espíritu sea levantado para su honra y su gloria. Y la iglesia aquí y allá dicen amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Mi hermano.